de lo que vamos a estar hablando hoy día básicamente es mucho de reinos. No sé si cuando lo leíste también te saltó eso un poquito, pero vamos a hablar mucho de reinos. Un término que en Chile es más común de lo que pensamos, aunque no somos un país de monarquía, ¿no es cierto? No tenemos como otros países, Inglaterra, ¿no es cierto? O en Mónaco, por ejemplo, tienen realeza. Hay otros países o ciudades que tienen realezas, no nosotros, pero aún así tenemos nuestros propios reyes. No sé si te habéis dado cuenta de eso. Eh, Tenemos el rey del metro cuadrado, por ejemplo, don Carlos Caselli. Tenemos el rey del mote con huesillo, por lo menos aquí en Puente hay harta realeza en ese sentido. Tenemos el rey del completo, no sé si conoces esos tipos de reyes tú, pero hay mucha realeza en nuestro país. En ese sentido, somos un país de mucha realeza, así que estamos acostumbrados a eso. Y entre broma y broma, obviamente, lo que, que rey, reina, huachaca, exactamente, ¿no es cierto? Tenemos reyes, realeza a nuestro estilo, a Chilean Way. Eh, y entre broma y broma, obviamente, lo que estos títulos buscan expresar, el rey del completo, el rey del mote con huesillo, están diciendo simplemente no hay nadie como yo. No hay en ningún otro lugar vas a encontrar lo que solo yo te puedo ofrecer. Eso es lo que cuando quieren ponerle rey, realeza a su título ahí. Simplemente está diciendo estoy por sobre todos los demás que venden completos, que venden mote con huesillo. Nadie más tiene lo que yo te puedo dar. Y en este pasaje vamos a ver dos tipos de reinos. Por eso estoy llevándonos para allá. Vamos a hablar de reinos. Porque en este pasaje vamos a ver dos tipos de reinos frente a Jesús. Y es muy importante que los conozcas. Porque es posible que tú puedas estar en uno de esos dos reinos, viviendo hoy día. Entonces, tienes que estar muy atento para saber y por lograr identificar en cuál de esos dos reinos estáis viviendo hoy día. Y son dos reinos que nos muestra el pasaje, pero que siguen funcionando en la actualidad. Son súper, a nivel espiritual obviamente, son súper todavía muy actuales y van a estar permaneciendo en el tiempo. Uno es el reino de Pilato, que está dentro de este pasaje, uno de los personajes, si te diste cuenta. Y el reino de Pilato, a lo que me voy a referir con reino, simplemente es como a la cultura, al dominio en el cual la gente vive ahí. Y Pilato representa un dominio espiritual. Por eso le digo el reino de Pilato. Y un dominio espiritual que representa todo lo que es irreligión, liberalismo, posmodernismo, todo eso es representado por el reino de Pilato. Y el otro reino, el segundo reino, es el reino judío, que va a estar representando todo este dominio de la religión, del moralismo y la tradición, lo opuesto al reino de Pilato. Entonces vamos a tener un reino súper liberal y religioso y un reino súper religioso y moralista. Esos dos reinos se van a enfrentar hoy día frente a Jesús y mi deseo es que pueda evaluar si acaso estás viviendo en uno de esos dos reinos o alguno de esos reinos te están influenciando hoy día. ¿Por qué me refiero al reino de Pilato? Mira conmigo, por favor, cómo este reino representa esta cultura opuesta a la religión. Es una cultura que nos lleva a la irreligión, al liberalismo, la inmoralidad o al posmodernismo. ¿Ya? Todos esos sinónimos que representan este reino de Pilato. Mira cómo se ve este reino frente a Jesús. Y vamos a pasar por varios versos, así que muy atento ahí a pimponear conmigo cada versículo. Pero lo primero que aprendemos de este reino de Pilato es que las personas en este reino no se involucran en temas religiosos. Eso es lo primero que hace Pilato. Mira el verso 28 al 32. Luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Aquí estamos viendo los últimos momentos de la vida de Jesús cuando va a ser crucificado. Antes de ser crucificado, y ya estamos terminando el libro de Juan, increíble. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Así que Pilato salió a interrogarlos. ¿De qué delito acusan a este hombre? Si no fuera un malhechor, respondieron, no lo habríamos entregado. Pues llévenselo ustedes y júguelo según su propia ley, les dijo Pilato. Verso 32. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nada, ejecutar a los judíos. Si te estás dando cuenta, Pilato lo único que quiere es no tocar este tema, no meterse en temas religiosos. Me traen a este malhechor, Pilato tiene que jugarlo, haz algo, y lo único que quiere Pilato es, ¿sabes qué? Háganlo ustedes, yo no me quiero meter ahí. No hablemos de política ni religión, porque esas cosas producen división. Ese es el ambiente de este reino de Pilato. No se involucren en temas religiosos. Son irrelevantes estos temas. No, son innecesarios para la vida real. No me compete, dice Pilato. Sáquenme a este Jesús y este tema religioso acá, que lo único que me va a traer es problema.
Esa es una de las primeras características de las personas que viven en este reino de Pilato, que Pilato mismo está representando. No quiere involucrarse en nada religioso. En segundo lugar, la persona que vive en este reino de Pilato no entiende quién es Jesús. Y eso también lo está modelando Pilato. Mira el verso 33 al 38. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. ¿Eso lo dices tú?, le respondió Jesús, ¿o es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. ¿Así que eres rey?, le dijo Pilato. ¿Eres tú quien dice que soy rey? Yo para esto nací. Y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escuche mi voz. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Esa tremenda pregunta que hace al final, ¿cierto? ¿Qué es la verdad? Mira el capítulo 19, versos 9 y 10. Así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Ahí están todos sus interrogantes. No entiende quién es Jesús. ¿Eres rey? ¿Quién eres tú? ¿De dónde eres tú? Verso 10, ¿te niegas a hablarme?, le dijo Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? Pilato llena de preguntas a Jesús en todos sus encuentros con él. No sabe qué ha hecho Jesús, quién es él, de dónde viene Jesús, etcétera. ¿Qué es la verdad? Su gran pregunta. Pilato parece que viviera en el siglo XXI. Parece que es más cercano a nosotros que de lo que pensamos. ¿Qué es la verdad? ¿Mi verdad es la verdad? ¿O la verdad es relativa? ¿O mi verdad está bien, la tuya no? Esas son las preguntas de Pilato. Súper posmoderno, ya en el primer siglo. No sabe qué es la verdad. Por lo tanto, Pilato vive sin un fundamento claro para su propia vida. Él está representando a personas que viven así, sin un fundamento claro para su propia vida. Y imagínate, Pilato es gobernador, él es el líder de una nación y no sabe qué es la verdad, no tiene un fundamento sólido en su propia vida. Imagina cuán peligroso es eso para una nación, tener un líder que no tiene claras sus convicciones, que no sabe qué es la verdad, qué es lo que finalmente va a terminar gobernando, cómo va a establecer los parámetros de su gobierno. Por lo tanto, Pilato está mostrando que no entiende quién es Jesús. Y eso lo lleva, en tercer lugar, la tercera característica, a no tener ningún argumento frente a Jesús. Pilato repite 3 veces que Jesús no es culpable de nada. ¿Lo viste? Verso 38 del capítulo 18, verso 38, la segunda mitad. Yo no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró. ¿Lo viste? Capítulo 19, verso 4. Pilato volvió a salir. Aquí lo tienen, dijo a los judíos. Lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada. Verso 6. Tan pronto como lo vieron los jefes de los sacerdotes y los guardias, gritaron a voz en cuello, crucifícalo, crucifícalo. Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes. Por mi parte no lo encuentro culpable de nada. 3 veces Pilato no tiene ningún argumento frente a Jesús. No hay razones para seguir rechazando a Jesús. Pero aún así lo manda a azotar y maltratar. Le ponen una corona de espinas, ¿no es cierto? Le hacen bullying a Jesús, poniéndole toda esta corona, este manto. Ya en el primer siglo el bullying era súper fuerte frente a Jesús. Por lo tanto, no tiene ningún argumento. Y en cuarta característica de las personas que viven en el reino de Pilato, los que son representados por Pilato, vemos que finalmente no tienen ninguna convicción profunda. Personas que son extremadamente influenciables, tal como Pilato. Mira el capítulo 18, verso 39 al 40. Pero como ustedes tienen la costumbre de que les suelte a un preso, decía Pilato durante la Pascua, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? No, no sueltes a ese, suelta a Barrabás, volvieron a gritar desaforadamente. Constantemente Pilato era influenciado por la multitud de los líderes, por los judíos. Pilato, necesitamos que tú hagas algo. Pilato, no nos suelte a este, suelta al otro. Haz esto, Pilato, todo el tiempo. Por más fuerte que se veía como líder, era muy influenciable porque no tenía convicciones profundas. Mira el capítulo 19, verso 6 también. Tan pronto como lo vieron los jefes, los sacerdotes y los guardias, gritaron a voz en cuello, crucifícalo, crucifícalo. Y eso lo volvía a poner sus decisiones de nuevo a Pilato. Chuta, ¿qué tengo que hacer? Verso 12.
del capítulo 19. Desde entonces Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente: si dejan en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador, Pilato. Sigue la influencia, manipulación. Verso 15 y 16. Fuera, fuera, crucifícalo, vociferaron nuevamente los judíos. ¿Acaso voy a crucificar a su rey?, replicó Pilato. No tenemos más rey que el emperador romano, contestaron los jefes y los sacerdotes, poniendo siempre en jaque a Pilato. Pilato, si haces esto, tú no eres amigo del emperador. Si no lo crucificas, estás demostrando que no tienes claridad y que estás en contra nuestra y estás en contra del imperio. Todo el tiempo, Pilato estaba siendo influenciado por otras personas. Se mueve por lo que otros opinan de él o dicen de él. Los gritos de los fariseos, lo que otros piensan, la aprobación de la cultura, qué van a decir de mí o de los superiores, ¿no es cierto?, del César, del emperador romano. Por lo tanto, vemos a Pilato siempre actuando en base a la presión. Cuando hay mucha presión, Pilato reacciona de cierta manera. Es una persona extremadamente influenciable. Pilato sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Cuando nosotros tenemos la misma actitud muchas veces. O sea, sé lo que tengo que hacer, sé que tengo que reaccionar de esta manera, sé que esta es la decisión que tengo que tomar, pero es tanta la presión que termino no haciéndolo. ¿No he pasado alguna vez por eso? ¿Conoce este tipo de gente que viven dentro de este reino de Pilato? Gente que irreligiosa, inmoral, no hay moralidad que defina mi vida, no sé, no hay tradición, etcétera. ¿Conoce a este tipo de gente? Pareciera que este es el tipo de gente que pensamos que son los no creyentes, ¿cierto? Como, sí, el no creyente es así, no cree en nada, no ninguna moral, etcétera. Pero ¿hay alguno de estos rasgos que te representa a ti quizás, incluso si eres cristiano? ¿Hay algunos de estos rasgos que dice, oye, veo esto en mi vida también? Quizás eres una persona muy influenciable, donde las opiniones de otros definen cómo tú vives o reaccionas en tu vida. Puede ser. No tienes convicciones profundas tal vez, personales. Entonces cualquier otra opinión va a hacer que dudes de tus propias convicciones que tienes y que termine yendo para otro lado. Puede ser, incluso como cristiano. O quizás tu entendimiento acerca de Jesús es súper superficial, como cristiano. No necesitas ser no creyente para no conocer nada de Jesús. Quizás como cristiano también es muy superficial. ¿Cómo se relaciona Jesús a mi propia vida? Sé cosas de Jesús, pero no sé cómo relacionarlo a mi matrimonio, la crianza, en el trabajo, en mis relaciones cotidianas. No entiendo cómo el hecho de que Jesús sea rey me afecta en la práctica. Si Jesús es la verdad, como le decía a Pilato, ¿cómo eso me afecta frente a otras verdades que escucho hoy día? Como cristiano vaya a siempre estar viviendo en medio de este reino de Pilato. Siempre va a ser parte de la cultura imperante. Va a ser una constante oposición al reino de Jesús. Y va a tener que lidiar siempre con personas que viven bajo este reino. Vecinos, familiares, colegas de trabajo. Siempre esta cultura va a estar rodeándote. O tú mismo vas a ser influenciado por este reino, de alguna u otra manera. Quizás tú mismo ya estás viviendo bajo esos parámetros. No sé muy bien quién es Jesús. Soy súper influenciable. Me dejo llevar por lo que me están diciendo otros. La presión, el grupo. No sé cuál es tu realidad, pero me gustaría que esta mañana podáis evaluar si acaso estás más familiarizado con este reino o quizás con el reino judío que está siendo representado acá también frente a Jesús. Mira, este es el otro extremo. El reino judío es el otro extremo al reino de Pilato. Y mira cómo se ve este reino judío, que es más todo lo contrario: religión, tradición, moralidad frente a Jesús. Mira, 4 características también, y son muy similares a la del reino de Pilato, pero a la inversa. Estas personas están demasiado preocupadas por la religión, a diferencia del reino de Pilato, que no está en con la religión. Estas personas están demasiado preocupadas por la religión. Parecen santos, pero no son tantos. Mira el verso 28, como parte al tiro. Dice: luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Están más preocupados de no contaminarse externamente en vez de preocuparse de la contaminación interna en sus corazones. Y toda esta trama injusta de juicio injusto
rápido, en medio de la noche, al amanecer, vamos a llevarlo de aquí para allá, rápido, no hagamos todo el trámite legal, saltémonos la fila y vamos directo a tratar de culpar a Jesús e enjuiciarlo. Estamos preocupados de la apariencia, de la religiosidad y la moralidad, cómo se ven hacia afuera. Porque para esta persona lo más importante es cómo los ven, cómo son vistos por otros, no cómo se ven a sí mismos frente al Señor. Es una característica de aquellos que viven en el reino de los judíos. Una segunda característica es que rechazan a Jesús. A diferencia de Pilato, de ese reino que no conocen a Jesús, estas personas lo rechazan abiertamente. Jesús es una amenaza para sus propios propósitos. Mira el verso 40 del capítulo 18. No sueltes a ese, suelta a Barrabás, gritaban una y otra vez. Jesús es una amenaza. Incluso si estamos dispuestos a recibir a un asesino, que a Jesús. Mira el capítulo 19, versos 6 al 7. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello: crucifícalo, crucifícalo. Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, replicó Pilato. Dando cuenta cómo constantemente están hostigando y llevando a Jesús a la muerte, ya que Jesús es una amenaza para nuestros planes. La religión no quiere tener nunca una relación con Jesús. La religión y Jesús es algo opuesto. Incluso cuando la gente piensa que Jesús es una religión, la religión es opuesto, contrario a Jesús. Están igual de lejos que los del reino de Pilato, si te estáis dando cuenta. Jesús altera toda la estructura religiosa de estos líderes y sobre todo desafía el legalismo, el moralismo. Por eso Jesús es una amenaza, porque van a descubrir quién soy realmente. Van a saber que internamente tengo un grave problema y no quiero que nadie lo sepa. Dando cuenta, entonces finalmente este reino de Pilato está tan lejos como el reino de los judíos, tan lejos de Jesús. Tercera característica, y aquí se pone más interesante también, aquellos que viven dentro del reino el reino judío, los religiosos, los moralistas, los tradicionalistas, generalmente tienden a ser muy amargados. Esta es como una característica como habitual dentro de los que viven en este reino. Tienden a ser amargados. ¿Te diste cuenta que nunca hablan estos líderes? Siempre gritan constantemente en este pasaje. Nunca hablan ni argumentan, gritan. No son capaces de argumentar, de dar alguna razón válida. Solo ganan gritando y no hablando. Siempre ganan intimidando y no sirviendo. Esa es la típica del religioso, la tradición. Hay que luchar por las cosas como las hacemos y que nadie venga a destruir nuestra estructura. Generalmente tienen rasgo de amargamiento. Es parte del carácter religioso. Se molestan constantemente cuando las cosas no funcionan como ellos quieren. A eso estoy diciendo. Y estas personas son súper peligrosas. No sé si te has dado cuenta, o quizás parte de tu rasgo, pero son súper peligrosas en el sentido de que son personas que tienden a usar la Biblia como binoculares en vez de usar la Biblia como un espejo. Me encantó esa frase que alguien dijo una vez, un pastor. Ocupan la Biblia como binoculares, siempre para ver el problema del otro allá. Ah, sí, mira, la Biblia nos dice esto. Esta persona no vive así, no hace esto. En vez de verla como un espejo, para verse reflejado a sí mismo en la palabra de Dios, saber cómo estoy yo guateando, dónde tengo que cambiar yo en primer lugar. Por eso son peligrosas estas personas con una Biblia en mano. Y cuarta característica de las personas que viven en este reino de los judíos es que finalmente tienen otra lealtad. ¿Te diste cuenta? Son leales al reino de este mundo. Mira el capítulo 19, verso 12. Desde entonces Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente: si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Eso es lo que nos importa. Y en el verso 15 ya terminan siendo finalmente abiertos, honestos. Y dicen, verso 15: ¿acaso voy a crucificar a su rey?, replicó Pilato. No tenemos más rey que el emperador romano. Lo único bueno que tienen es que son honestos, finalmente. Entonces, ¿sabes qué? Creemos que queremos querer amar a Dios y todo, pero ¿sabes qué? No. Soy leal a otro rey. Ya finalmente aquí salieron del closet los judíos y dijeron: amamos más al emperador romano. Ese es nuestro rey y vivimos para él. Punto. Por lo tanto, son líderes que tienen, personas que tienen otra lealtad. Pareciera que fuera la lealtad a Dios, pero finalmente tienen otro tipo de lealtad. Están más preocupados de vivir para otros señores antes que vivir para el Dios verdadero.
¿Te das cuenta cómo ambos reinos están igual de lejos de Jesús, uno y otro? Pareciera que el reino que Pilato representa, este reino de la irreligión, de la inmoralidad, del libertinaje, pareciera que ese reino siempre está más lejos de Jesús. Y logramos identificarlo, ¿no es cierto? Es más fácil. Son no creyentes, no están ni ahí con Jesús. Pero el reino judío nos está representando personas súper religiosas que pareciera que siempre están cerca de Jesús. Pero estamos viendo que están igual de lejos al rechazarlo. Se ven de manera diferente por fuera, pero en el fondo tienen el mismo problema de independencia y rechazo a Dios. Y lo rechazan porque no están dispuestos a someterse y a renunciar a sus propios reinados. No encuentran ninguna culpa, no hay razón para rechazar a Jesús, solo quieren deshacerse de él. Eso es exactamente lo que vemos hoy día, ¿sí o no? La gente no tiene argumentos válidos de peso para rechazar a Jesús. Es un tema de control, de renunciar a su independencia. No quiero renunciar a mi autogobierno de mi vida. Por lo tanto, no es un problema de falta de conocimiento en la gente, sino que es un problema de falta de arrepentimiento. Una vez, conversando con alguien, le decíamos, si pudieran, todas tus preguntas pudieran ser respondidas perfectamente, quedara todo súper claro acerca de Jesús y de la Biblia, y no tuviera ninguna otra duda. ¿Creerías en Jesús? Y la persona decía, no. Porque finalmente no es un problema de conocimiento, puedes tener todo súper claro, pero hay un tema de arrepentimiento, de renunciar a mi propio gobierno o a otro, al rey que sea que esté sometiéndome hoy día y inclinándome. Y esto nos pone a todos frente a una decisión de lealtad, como lo estamos viendo hasta ahora. ¿A qué reino estamos sirviendo hoy día? Y esa pregunta es para ti hoy. ¿A qué reino estáis sirviendo hoy día? Y me encantaría que podáis evaluar en tu vida. Quizás estáis sirviendo al reino de Pilato o al reino judío, al reino de la irreligión, inmoralidad, no hay reglas, no creo en nada, mi verdad es mi verdad, me sirve eso y no me molesten con eso, o al reino de la religión, moralismo, mis tradiciones, mi estructura. Digo que amo a Dios, pero finalmente soy yo el que pone las reglas y la ley. ¿Ante qué reino estamos inclinando hoy día? Es una pregunta para ti, para que podáis pensar. Porque siempre vas a ser animado a inclinarte a uno u otro rey. No pienses que vas a estar al medio, como no, no, no soy tanto de allá ni tampoco de acá, estoy como no hay intermedio. O estoy con uno, estoy con otro. Soy fiel a uno, soy fiel al otro. Te voy a preguntar como dicen los mismos religiosos que están diciendo aquí al final de este pasaje. No tenemos más rey que el emperador. Lo están declarando. Entonces, casi que los religiosos le están diciendo a Pilato, ¿cuál es tu rey, Pilato? Nosotros no tenemos más rey que el emperador. ¿Quién es el tuyo, Pilato? Decídete. Esa misma pregunta a través de los religiosos me gustaría hacerte. ¿Cuál es tu rey hoy día? Algo tienes que responder. No puedes quedar sin decir nada. Obviamente mi deseo es que pueda responder correctamente, ¿no es cierto? No solo una respuesta intelectual, sino una respuesta relacional con Jesús. Cuando conoce al Rey Jesús, al Rey del reino de Dios, va a poder comenzar a desear vivir, servir e inclinarte recién al Rey Jesús. A un Rey que no es de este mundo, ¿te acuerdas? Como lo dijo el verso 36, capítulo 18, mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Y es un rey que no solo dice la verdad, sino que es la verdad en sí mismo, verso 37. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací, para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Pilato tiene frente a sí la verdad misma, encarnada, la verdad de la salvación. Está frente a él sin darse cuenta que es la verdad. Y Jesús finalmente es un rey que viene a dar su vida por todos aquellos que están viviendo incluso bajo la influencia del reino de Pilato y bajo la influencia del reino judío. Jesús viene a pesar de nuestro rechazo, a tomar nuestro lugar, el que merecen tomar aquellos que viven bajo el reino de Pilato y el reino judío. Todos aquellos merecen recibir una condena, merecen terminar clavados en una cruz, pagar el alto precio de su rechazo al Dios del universo. Y en vez de ser juzgados nosotros, Jesús está siendo juzgado por nosotros. ¿Dando cuenta la ironía en esta escena? Mientras el ser humano está juzgando injustamente a Dios,
Jesús está tomando nuestro lugar que nosotros merecíamos tomar. Esa es la gran buena noticia que trae el Rey Jesús. Él carga sobre sí el castigo por nuestro pecado, por nuestro rechazo, nuestra injusticia frente a Él. ¿Te diste cuenta que en el único beneficiado en todo este juicio injusto que Jesús está recibiendo? Hay un solo beneficiado en toda esta escena, en medio de un juicio completamente injusto. Y ese beneficiado es la persona menos esperada, un preso, un asesino, la peor persona de todo en esta escena. Ese compadre que merece pudrirse en la cárcel por lo que hizo. Y gracias al injusto juicio de Jesús, este asesino queda libre. Barrabás queda libre. ¿Te diste cuenta? ¿Qué debe haber pensado Barrabás? Siempre me hago esa pregunta. Él estando preso en la cárcel y quizás lo iban a condenar al otro día, lo iban a ejecutar al día siguiente. Y Barrabás, dentro de la cárcel, lo vienen a buscar los soldados y lo llaman, Barrabás, va afuera, vaya tu vida de suerte, compadre, vaya a quedar libre. Siempre me he preguntado qué pensará, qué habrá pensado Barrabás en todo ese momento desde que está en la cárcel y sale y llega afuera y ver que la gente lo elige a él para ser liberado. Me pregunto siempre como, no sé qué habrá pensado ese tipo. Probablemente le habrá dicho, ¿qué hice para ser libre? Y la respuesta es nada, ¿cierto? Jesús lo hace todo. Él toma el lugar que Barrabás debía tomar. Y eso lo vamos a ver el próximo domingo, cómo Jesús hace eso. Pero hasta aquí estamos viendo simplemente cómo Jesús está tomando el lugar de la persona que menos se esperaba, el asesino, el que queremos que esté ahí metido en la cárcel. Y eso nos enseña, obviamente, hoy día que no importa el tipo de persona que seas, religioso, irreligioso, incluso un asesino encarcelado, listo para ser ejecutado, nada te puede dar acceso al reino de Dios, aparte de Jesús. Solo en Jesús puedes tener acceso al reino de Dios, empezar a vivir una vida con Él, gratuita, misericordiosamente otorgada y con verdadera libertad en Jesús. La pregunta es si acaso tú estás dispuesto a recibir su ofrecimiento. Esa es la pregunta de hoy. ¿Estás dispuesto tú a recibir el ofrecimiento del reino del cielo o estás más escuchando los reinos de este mundo, sus ofrecimientos? ¿Estás dispuesta a escuchar la verdad de Jesús? Tu llamado a inclinarte solo al Rey Jesús, el único que puede hacerte verdaderamente libre. Quizá eres cristiano, cristiana, y piensas, Jesús es mi Rey ya. Sí, ya lo es. Me inclino ante Jesús. Perfecto. Gracias, Señor. Y qué bueno que eso está pasando en tu vida. Pero déjame preguntarte, igual, de todas maneras, ¿hay algún otro rey ante el cual te estás inclinando hoy día? Aunque sea cristiano. ¿Hay algún otro de estos reinos que te esté influenciando hoy día? Porque si te diste cuenta en este pasaje, las personas que más conocen la Biblia son las personas que menos conocen a Jesús en este pasaje. Aquellos que conocen todo el Antiguo Testamento, se saben toda la ley de memoria, son las personas que menos conocen a Jesús. Y te digo eso para que puedas evaluar. Porque no necesariamente por ser cristiano quizás vas a estar inclinándote siempre ante el Rey Jesús. Vas a poder, incluso puedes tener la tendencia a ser influenciado e inclinarte ante otros reyes hoy día. Si Jesús es tu rey, entonces como cristiano, querido amigo, amiga, ¿cómo se ve su gobierno en tu vida hoy? ¿Cómo se ve el gobierno del Rey Jesús en tu propia vida, en la semana? No solo el domingo. Obviamente que no, es muy poco, ¿no es cierto? Jesús no nos salvó para juntar un domingo, nos salvó para vivir una vida semanal para su gloria. ¿Cómo se está viendo su gobierno en tu vida? Que Jesús sea rey significa que tú no eres rey. Eso estoy diciendo. Si Jesús es rey, tú no lo eres. Y si Jesús es rey, toda tu vida debería estar bajo el gobierno de este rey. Siervo, humilde, amoroso, que estuvo dispuesto a pagar el precio que tú tenías que pagar. ¿Hay algún territorio de tu corazón donde Jesús no sea rey? ¿Hay algún área ahí, un terreno que todavía no ha conquistado en tu corazón Jesús? Que no estás dispuesto a soltar, dispuesta a soltar, porque aquí, si Jesús lo controla, me va a costar mucho. No sé, ¿hay algo ahí para animarte a considerarlo?
Déjame cerrar esta mañana orando, invitando incluso también a alguien que no sea creyente, tal vez, que esté viendo por YouTube al final y escuchó este mensaje y dice, te quiero evaluarlo. Déjame invitar y orar por esa persona también, que no sea creyente, para que considere estas cosas. En este pasaje nadie quedó indiferente a Jesús, tanto los judíos como Pilato. Nadie quedó indiferente. Todos tienen que responder frente a Jesús. Entonces, si tú no eres creyente y estás escuchando este mensaje, tienes que responder ante Jesús de alguna u otra manera, pero no puede ser indiferencia. Entonces, mi pregunta para ti también es, ¿ante qué rey te estás inclinando y cómo va a responder? Déjame orar para que cerremos y prosigamos con lo que viene ahora. Señor, te quiero pedir, Padre, en primer lugar por los cristianos que estamos aquí en la iglesia hoy día, unidos, reunidos en Zoom, para que nos ayude a evaluar, Señor, si acaso hay algún otro rey al cual nos estamos inclinando hoy día, ya sea el reino representado por Pilato o el reino representado por los judíos. Mi religión, inmoralidad, donde nos dejamos llevar por la cultura. O quizás estamos siendo demasiado legalistas, moralistas y poniendo nuestras propias reglas nosotros. Señor, ayúdanos a evaluar bajo cuál reino estamos sometiendo hoy día. Y si queremos que Jesús sea nuestro rey, ayúdanos a ver las maneras en las cuales nuestra vida debiera ajustarse al gobierno de Jesús esta semana. Y Señor, oro por aquellos que quizás no son cristianos y están considerando seguir a Jesús o evaluándolo para que esta mañana se den cuenta que no pueden quedar indiferentes y tienen que responder frente a Jesús. Él es la verdad. ¿Qué vamos a hacer frente a eso? Así que Señor, obra en sus corazones, en los nuestros, de tal manera que solo nos inclinemos ante el Rey Jesús en medio de este mundo. Y en su nombre oramos. Amén.